su pantalla si gusta. Sí, comparto la pantalla. Me dicen si ven nada más la diapositiva para continuar. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, me toca hablar un poquito a mí acerca de lo que es el avance tecnológico en la medicina en las diferentes áreas. En el área de la cardiología, dentro de el avance tecnológico, que no es tan reciente, esto ya tiene más de al menos unos 40 o 50 años que inició, que es la asistencia circulatoria extracorpórea ECMO. O sea, es muy importante entender y que nos quedemos con el concepto de de que esto de ECMO es un soporte. Es importante tener el concepto de soporte, no terapéutica, no tratamiento, sino soporte y sobre todo circulatorio. No hay que confundir que juega un papel a nivel de corazón, que suple el mecanismo de bomba del corazón. Para eso existen otros dispositivos. Entonces, muchas veces creo que se confunden los términos por no expertos, ¿no? La idea es entender que la circulación extracorpórea es ese soporte circulatorio externo que vamos a ir desarrollando durante la presente. Me voy a enfocar dirigido exclusivamente el soporte circulatorio a través de ECMO. Como vamos a ver, puede ser un soporte tanto venoarterial como venovenoso. ¿A qué se refiere con venoarterial? Venoarterial se refiere a que da soporte meramente circulatorio y venovenoso que da un soporte de oxigenación y juega un papel de oxigenación y de limpiar el CO2 que se está reteniendo a nivel circulatorio, venoso. Entonces, yo solamente me voy a dedicar a enfocar la plática hacia la asistencia del soporte circulatorio. Durante aproximadamente los últimos 30 años, el choque cardiogénico, que es el estado a través del cual, como pueden ustedes observar, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, cualquiera de los dos puede dar choque cardiogénico, pierden la capacidad de la función, pierden esa fuerza de tal forma de que no se cumple con los requerimientos metabólicos a través del gasto cardíaco. Entonces es un estado a través del cual no hay un volumen latido adecuado y no hay un aporte adecuado de todo lo que lleva en sí el aporte circulatorio, tanto de oxigenación como de micronutrientes, como de muchos otros factores. Como pueden ustedes observar, este corazón ecocardiográficamente evidencia que es un corazón que tiene obviamente una falta de contracción. Como podemos observar, el ventrículo izquierdo es el que se encuentra hacia el lado derecho, el cual no se está aproximando de tal forma hacia el centro de la cavidad. Apenas, fíjense cómo esta pared lateral se mueve, ¿no? Entonces, como la pared basal es la única que se mueve y la pared, como no hay una fuerza contráctil muy clara. Entonces, puede ser que esta falla de la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo se traduzca en que el volumen de sangre que se expulsa no sea suficiente y que el paciente hemodinámicamente pueda presentar un estado de bajo gasto, lo cual lleva a un estado de alteraciones del flujo a nivel del sistema circulatorio. No se olviden que la presión arterial depende del volumen latido. Entonces, si yo no tengo un volumen expulsado, un volumen latido adecuadamente expulsado, obviamente mi presión arterial se va a ver alterada y por lo tanto no voy a tener una presión arterial adecuada y el paciente va a empezar a presentar hipotensión arterial. Entonces, el paciente que presenta alteraciones con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que repercuten con un bajo gasto que hace que tenga presión arterial baja, es un paciente que se define como un estado de choque, ¿no? Por las presiones arteriales son menores a 90-60. Se define como un estado de choque cardíaco.
Entonces, primero vamos a hablar de dónde entra el papel de la asistencia circulatoria, ¿no? Entonces, evidentemente, el volumen de flujo anterógrado que sale de este ventrículo no es eficiente. Por lo tanto, el flujo se ve reflejado en esa hipotensión arterial, va a hacer que las presiones de perfusiones en los órganos diana, como cerebro, riñón, todo lo que es el sistema a nivel abdominal, se vea disminuido en ese flujo y por lo tanto el paciente presenta un estado de hipoperfusión. Al tener un estado de hipoperfusión, ¿no? Entonces empezamos con un círculo vicioso, como vamos a observar. Pero quiero dejarles claro, miren, fíjense, la asistencia circulatoria mecánica, ¿sí? Perdón. La asistencia circulatoria mecánica es eso, mejora ese flujo sanguíneo que no se está perfundiendo a nivel de los órganos principales y evita de que exista ese daño a nivel de los órganos diana. Suple la función de circulación. Por lo tanto, no es una terapia a través de la cual yo ejerzo una función del corazón. Simplemente estoy supliendo la función circulatoria. El corazón puede y está todavía afectado en cierta medida por el daño o la injuria o el insulto que haya sufrido. Fíjense cómo un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, que se le coloca ECMO y se logró abrir la arteria descendente anterior. Fíjense cómo el paciente tiene una gran extensión de daño a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ECMO no suple la función de bomba del corazón y tampoco evita el daño o la injuria a nivel cardíaco, ¿no? Fíjense que esto es muy importante entenderlo para ustedes porque vamos a entender para qué nos sirven a nosotros en fisiología cardíaca las curvas de volumen presión. Casi 20 años, casi 30 años realmente, de que no hemos tenido un cambio en la mortalidad en los pacientes diagnosticados con choque cardiogénico e infarto agudo de miocardio. Todo paciente que ingresa en estado de hipotensión arterial, con daño cardíaco, contexto de un infarto, tiene una tasa de mortalidad incluso de hasta el 70% en hospitales donde no tenemos nosotros angioplastia o no tenemos trombolisis o no tenemos alguna otra herramienta como unidades coronarias, unidades intensivas donde se pueda manejar al paciente. En países desarrollados como Estados Unidos o Europa, la tasa de mortalidad, a pesar de tener todas estas herramientas a la disposición y a la atención del paciente, fíjense cómo casi llega igual al 50 o 60% y no ha variado absolutamente durante los últimos 30 años. No ha cambiado. La tasa de mortalidad sigue siendo alta, pese incluso a haberse modificado y que el paciente ingrese a cateterismo de manera temprana. El choque cardiogénico se puede presentar inclusive posangioplastía, con arteria abierta, con un stent que quede muy bonito, casi en un porcentaje nada despreciable, como del 20 a 30% de los pacientes pueden presentar choque cardiogénico con arteria abierta, porque es un síndrome de reflexión. Entonces, mi plática no es tanto hablar de choque cardiogénico, pero necesito que entendamos cómo la asistencia circulatoria ha llegado a ocupar un papel en impactar en esto de la sobrevida, en la mortalidad. Entonces, son 30 años que los pacientes que se infartan y vienen con choque cardiogénico, 7 de 10 pacientes se mueren y no podemos hacer nada pese a todas las tecnologías. La asistencia circulatoria mecánica ya tiene como realmente desarrollada y aplicada a los pacientes, impactando en la sobrevida desde hace casi aproximadamente 12 a 15 años. Pero tampoco ha cambiado nada. Apareció la asistencia circulatoria, se ha utilizado en pacientes que se infartan, se ha utilizado como terapia, pero no se ha modificado la mortalidad.
la mortalidad sigue estando muy elevada. Entonces, eso hasta hace 2 a 3 años. ¿Qué sucede con un choque cardiogénico? El choque cardiogénico lo que hace es, hace un daño a nivel del miocardio, produce una disfunción del miocardio. Esta disfunción no solamente es diastólica, no solamente es sistólica, también es diastólica. Y lo que sucede es que nosotros tenemos obviamente lo que les mencioné, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen latido, esto lleva a que haya una hipoperfusión a nivel sistémico, empieza a haber vasoconstricción compensatoria, se retienen líquidos, esto va a llevar a que exista mayor disfunción a nivel miocárdico. El hecho de que la disfunción va a ser incremento de las presiones de llenado, va a haber congestión pulmonar, va a haber hipoxemia, va a haber disminución de la presión de perfusión coronaria, todo esto va a llevar a isquemia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que en la atención del paciente con choque cardiogénico llega un punto en que nosotros entramos a esta hélice, por eso está dibujada de esta forma. Es una hélice sin retorno. Un paciente con gasto, hipoxemia, hace más bajo gasto, hace más daños, isquemia, se vuelve un círculo vicioso, de tal forma que al final el daño miocárdico ya está perpetuado y el paciente llega a la... Entonces, los pacientes, pese a que logramos abrir la arteria, pese a que le damos isotrópicos o vasopresores, si el paciente lo dejamos entrar a un proceso a través del cual el daño ya está instaurado, ni aunque yo le coloque el ECMO, ese paciente va a morir. Entonces, ¿qué sucedió? Realmente lo que ha cambiado la mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico desde hace aproximadamente algunos años es esto, es el planteamiento del Grupo Innova, es la iniciativa de Detroit. Después de 30 años, la tasa de mortalidad con iniciativa de choque en Estados Unidos desde hace 2 años ha disminuido al 40%, de 70 al 40%. Una gran importante variación. ¿Qué ha cambiado? Si ya teníamos todo, lo que ha cambiado es protocolizar las cosas, entender mejor y es darles otra perspectiva de manejo. Se han empezado a crear en los hospitales dedicados al choque cardiogénico. Ya no hay hospitales donde llega y lo atienden y esperan, ¿no? Hay unidades especiales, hospitales de tercer nivel, donde se derivan a los pacientes para el manejo de choque cardiogénico, donde existe toda la capacitación humana, la capacitación tecnológica para poder atender este tipo de pacientes. Entonces, lo que plantea es ese algoritmo de choque, es la identificación temprana y la utilización de un soporte circulatorio mecánico, sobre todo percutáneo en este caso, que es el que ellos utilizaron, ¿no? De manera temprana, si es que se identifican criterios que ese paciente en choque cardiogénico va a requerir un soporte circulatorio mecánico. ¿Por qué? Nosotros cortamos este ciclo vicioso y evitamos que no haya hipoperfusión sistémica, evitamos que el paciente se perfunda, no haya daño organodiano. Entonces el paciente no va a tener no va a llegar a este círculo vicioso. Entonces, de esta forma, el paciente ha impactado en la sobrevida de los pacientes con choque cardiogénico posterior al infarto agudo del miocardio. Aquí es importante dejarles entender a ustedes algo. Nosotros, hasta hace poco, un paciente en choque cardiogénico con presión arterial menor de 90, fíjense, si en más de 30 minutos el paciente presenta esto o utiliza más vasopresores, unos criterios hemodinámicos, y en 2 horas no lo hemos alcanzado, nosotros pasamos a un soporte circulatorio mecánico. Nosotros, por este lado, en Latinoamérica, vivimos otra realidad todavía. No hemos instaurado todavía equipos de choque, tal vez en institutos como el Instituto Nacional de Cardiología, código de choque cardiogénico. Se hace todo el manejo y el abordaje del choque cardiogénico. Eh, entonces, aquí es la identificación temprana. Ustedes, como estudiantes de medicina y algunos que ya han pasado el área hospitalaria, pueden haber visto que hay pacientes que llegan hipotensos y que se sigue reanimando con líquidos, que se les sigue pasando líquidos. Son pacientes
que disculpe, me voy a apagar. Son pacientes que se les siguen pasando líquidos, ¿sí? Les inicia vasopresores, se les inicia inotrópicos, se los deja con vasopresores, se los deja con inotrópicos durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber una discordancia macrocirculatoria de la microcirculatoria. Es algo que tiene que quedarles muy claro a ustedes. Yo puede ser que inicie un soporte circulatorio en un paciente en el cual voy a mejorar los flujos de manera macrocirculatoria. Pero si yo tengo un daño a nivel microvascular, si la microvasculatura ya está dañada, la microvasculatura ya está alterada, por más que yo mejore la circulación, la macrohemodinamia, ya el daño en la microhemodinamia está alterado y está produciéndose un proceso vasodilatatorio que va a hacer que ese paciente no se recupere y a pesar de yo estar con buenos parámetros macrocirculatorios, el daño está instaurado y ese paciente va a fallecer. Entonces, lo que ha cambiado en el protocolo de asistencia del choque cardiogénico es esto, es protocolizar, identificar de manera temprana y es ofrecer a los pacientes de manera temprana el soporte circulatorio a través de ECMO o de otro tipo de soportes para que impacten esta sobrevida y evitemos de que los pacientes de tener toda esa tasa de mortalidad todavía tan elevada, ¿no? No es motivo de mi plática hablar de choque cardiogénico porque tendría que entrar a detalle mucho de la parte fisiopatológica y todo eso con ustedes, pero aquí es mostrarles cómo ha ido cambiando la cardiología, cómo la cardiología ya no es el paciente con hipertensión arterial o bajo gasto, es simplemente darle inotrópicos y vasopresores y subírselos hasta donde Dios diga. No es la identificación temprana cuando ese paciente ya no está respondiendo, cuando tengo que cortar ese círculo vicioso y empezar de manera temprana el soporte circulatorio. Fíjense que el ECMO tiene ya muchísimos años, no es una terapia nueva. Fíjense, el ECMO está compuesto por una bomba circulatoria, ¿sí? Lo que hace es, se retira la sangre del paciente del sistema venoso, no oxigenada, la lleva a una bomba circulatoria donde se la oxigena y se la retorna al paciente oxigenada en una cierta cantidad de revoluciones de flujo que cumpla, ¿no?, esa cantidad que el corazón en teoría tendría que realizar como mecanismo de bomba. Fíjense que la utilización del ECMO a través de los años, o sea, la complejidad del cuidado crítico del paciente con choque cardiogénico, que es el soporte circulatorio para el que nosotros lo utilizamos, es muy alta. Necesita una gran complejidad de monitoreo hemodinámico, necesita un conocimiento fisiológico del paciente, un conocimiento fisiológico de cómo funcionan estos circuitos, ¿no? Entonces, la evolución del manejo y de la terapéutica en los pacientes con requerimientos de este tipo de asistencia circulatoria es muy compleja, ¿no? No es que yo pueda realizar un soporte circulatorio a todo paciente en cualquier lugar. Tengo que hacerlo en hospitales en los cuales yo tenga la capacidad de poder monitorizar, de poder tener los especialistas formados, de poder ofrecer esto, ¿no? Si no, las tasas de mortalidad, en vez de ser bajas, las tasas de mortalidad se van muy altas cuando yo intento iniciar un programa de ECMO. Fíjense que es tanta la evolución del ECMO, no solamente se requiere colocar el dispositivo en pacientes que están en un hospital. Estas dos fotos son fotos de París. Una es del Museo Louvre, que está arriba, y otra es del Metro de París. Fíjense cómo los equipos de asistencia de circulatoria en pacientes que hicieron parada cardiorrespiratoria y que están refractarios a salir de la misma, se los canula de manera temprana. Arriba se canuló un paciente en el Louvre, abajo se canuló un paciente en el Metro de París. Fíjense que no se requiere mucha, que el paciente con parada cardiorrespiratoria muchas veces es la única opción que se le puede ofrecer.
¿no? Entonces, también el contexto de la asistencia circulatoria va ahora extendida va extendida a la paciente, incluso en áreas no hospitalarias. Entrando un poco más a fisiología. Primero vamos a repasar un poquito el concepto de las curvas volumen-presión. El corazón, fíjense, nosotros tenemos esta imagen de la curva volumen-presión, ¿sí? La curva volumen-presión, lo que nosotros tenemos es un fenómeno a través del cual el volumen inicia aproximadamente un volumen aquí alrededor de 320 y posteriormente a través de llenado ventricular incrementa el volumen. Posteriormente el volumen ya incrementó, se cierra la válvula mitral, empieza a haber un fenómeno que se llama un fenómeno de contracción isovolumétrica, donde hay un cambio en la presión, pero no en el volumen. Esta contracción isovolumétrica incrementa la presión de tal forma que vence a la carga que existe generada por la aorta, por las resistencias vasculares periféricas, y apertura a la válvula aórtica y logra la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo. Cierra la válvula aórtica y comienza el fenómeno de relajación isovolumétrica. Entonces, esta es la curva volumen-presión que nos sirve a nosotros realmente de manera práctica para entender cómo funcionan los dispositivos de asistencia circulatoria. El ECMO, fíjense, antes de seguir, lo que hace el ECMO es retira la sangre, el ECMO venoarterial, la sangre, retira la sangre venosa a través de la vena cava inferior y la regresa, en este caso, regresa a la aorta, ¿sí? La regresa a la aorta. Entonces, saca sangre no oxigenada, la lleva a la bomba, la oxigena en el oxigenador y la retorna a través de esa presión de flujo hacia la aorta. Y al regresarla por presión de flujo, la puede regresar a 3 litros, 4 litros, 5 litros. No se olviden que el gasto cardíaco normal, adecuado, es mejor indexarlo, y el índice cardíaco por superficie es mayor a 2.2 litros por minuto. Entonces, si nosotros aportamos a un paciente que tiene 2 de masa corporal y le aportamos 4 litros, le estamos de 4 litros de flujo que le mandamos por la bomba, estamos cumpliendo con su gasto cardíaco adecuado para ese paciente. Entre comillas, es un equivalente del gasto cardíaco que genera el flujo del ECMO. Fíjense cómo aquí las revoluciones que genera la bomba generan la cantidad de flujo que necesita el paciente. En este caso, entonces, ese soporte circulatorio. Tomamos la sangre del paciente y la retornamos a cierta cantidad de flujo ya oxigenada. Y de esta manera nosotros estamos suplementando todo eso, ¿no? Fíjense cómo, entonces, en la curva volumen-presión, que a mí me interesa mencionarles para ustedes, el ECMO regresa a nivel de la aorta, ¿sí? Regresa a nivel de la aorta. El ventrículo izquierdo no es un ventrículo izquierdo que no se esté contrayendo, es un ventrículo izquierdo que está insuficiente, que tiene una contracción mucho más leve y que la cantidad de sangre anterógrada que está es menor, pero no quiere decir de que no esté expulsándose. Entonces, si por un lado yo estoy retornando sangre a un flujo de 4 o 5 litros y este ventrículo izquierdo está expulsando sangre a 1 litro, obviamente compite contra el ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense cómo cuando yo el ECMO lo enciendo, incrementa la presión dentro del ventrículo izquierdo. Y cuando apago el ECMO, disminuye la presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto de manera teórica? Esto quiere decir esto. ¿Por qué yo puedo tener mayor daño a nivel del corazón en choque cardiogénico por infarto cuando utilizo ECMO? Porque obviamente
estoy incrementando las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, incremento las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, incremento la isquemia, porque mi ventrículo izquierdo no está pudiendo expulsar la sangre porque tendría que vencer esa mayor poscarga. Y eso yo lo observo en las curvas volumen-presión. Si yo prendo el ECMO, mi ventrículo izquierdo tiene mayor presión, porque tiene que ejercer mayor presión para poder expulsar esa poca cantidad de sangre que tiene. Entonces, es por eso que el ECMO puede ser que no sea beneficioso en los pacientes con ataque cardiogénico, salvo se utilice de la mano, tal vez con un balón de contrapulsación intraórtico o con algún mecanismo que permita la descarga dentro del ventrículo izquierdo, que ese ventrículo izquierdo no se esté dilatando y no esté incrementando la cantidad, ¿no? De presión, ¿no? Entonces, eso es lo relevante de las curvas volumen-presión. Fíjense aquí cómo la curva volumen-presión es muy clara. Nosotros tenemos el llenado diastólico, la apertura de la válvula mitral, el cierre de la válvula mitral, la contracción isovolumétrica, la apertura de la válvula aórtica, la expulsión, el cierre de la válvula aórtica y la relajación isovolumétrica. ¿Sí? Como cuando el paciente tiene un estado de choque cardiogénico agudo, cómo la curva se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque obviamente necesita mayor volumen para mantener la misma cantidad de gasto cardíaco, ¿no? Pero fíjense qué sucede cuando yo incremento mi flujo, aquí se ve de este color, el flujo del ECMO, cómo incrementa la presión. Entonces, ojo, el ECMO como tal no es un soporte, no es un soporte, no juega un papel de corazón, no es el corazón artificial, no es un corazón de ningún tipo, más bien puede ser deleterio en el ECMO veno arterial si es que yo no tengo claro los conceptos fisiopatológicos de lo que hace el ECMO. Yo puedo colocar un ECMO a un paciente con un balón de contrapulsación intraórtico y no darme cuenta del dónde estoy yendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, ¿para qué yo utilizo el ECMO en un paciente en choque cardiogénico? Obviamente para evitar lo que les mencioné, que es ese daño circulatorio, ese daño irreversible a la microvasculatura, del cual ya no puedo regresar, pero deberé estar vigilando constantemente cómo se encuentra la poscarga generada por el ECMO ante la función del ventrículo izquierdo, porque yo coloco la asistencia circulatoria con la intención de mejorar el flujo y que el ventrículo izquierdo, que lo traté, lo resolví, tiene una miocarditis, un proceso inflamatorio, estoy esperando que lo resuelva, pero tampoco tengo que sumarle un efecto deleterio. Entonces, esto quiere decir que necesito un monitoreo hemodinámico continuo para decidir cuánta cantidad de flujo necesito para mantener su estado circulatorio, y esa cantidad de flujo no está repercutiendo en la función del corazón. Porque al final, si no dejo recuperar al corazón, pues no sé a dónde voy. Entonces, como vamos a ver más adelante en esta plática, el ECMO, ojo, no es terapia. El ECMO no es el tratamiento. El ECMO no resuelve la injuria de veces. El ECMO simplemente entra a jugar un papel en esta cadena que les menciono de evitar el daño y de cumplir su soporte circulatorio, ¿no? Fíjense cómo funciona el ECMO, ¿no? ¿Cómo funciona el ECMO? El ECMO funciona de esta manera. Lo que nosotros hacemos es, el ECMO, lo que hacemos es, tenemos esa parte que toma del paciente, la no oxigenada, la lleva a una membrana, ¿no? Artificial, a través de la cual logra la oxigenación, por eso ingresa a la membrana, ¿sí? Desaturada. Posteriormente, ya después de oxigenarse, esta membrana regresa saturada y es como nosotros regresamos al paciente. Entonces, fíjense cómo es una fisiología, cómo yo necesito saber la fisiología de los gases, la fisiología del flujo, tanto que le estoy dando en la máquina, conocer a la máquina, como del estado del paciente en ese momento. Yo idealmente hice un flujo, pero eso no se queda así.
va a ser dinámico de acuerdo al estado del paciente, que puede cambiar hora a hora en una unidad de terapia intensiva. Es por eso que cuando nosotros colocamos un ECMO, el especialista en ECMO, aparte del intensivista, tiene que quedarse con el paciente para hablar todo esto. Entonces, ¿cómo está conformado el ECMO? Hay diferentes tipos de ECMO. Son los ECMOs más viejitos que se tienen, que son los Rotaflow, que están en los Institutos Nacionales de Salud, tanto en el Instituto Nacional de Cardiología, en el cual nosotros utilizamos este dispositivo y éramos los dispositivos que nosotros colocamos en los pacientes que presentaban choque cardiogénico como terapia, ¿no? En otros modelos más modernos que nosotros tenemos aquí ya en el Ángeles, lo tenemos en el MAC, que son el CardioHelp, que es un dispositivo mucho más compacto, permite llevárselo al paciente en vuelo aéreo, no trasladarlo. Acaban de trasladar de Guadalajara un grupo amigo a Seúl, Corea, ¿no? Fue un vuelo bastante largo. Entonces, ¿cómo está conformado el ECMO? El ECMO nos permite cierta revolución y estas revoluciones generarán cierto flujo. Estas revoluciones es la cantidad a través de la cual el motor, ¿sí? Que es un rotador magnetizado que flota, extrae la sangre, ¿sí? Extrae la sangre venosa. Fíjense, aquí viene la sangre venosa. La lleva a este cuadrantojo, a esta membrana. Esta membrana tiene la capacidad, aquí está el oxígeno, de oxigenar y de que se dé el intercambio gaseoso, es decir, que los eritrocitos absorban oxígeno y que el CO2 se elimine, y de retornarla a cierta cantidad de flujos arterial hacia el paciente. También tenemos en la parte inferior un controlador de temperatura, porque acuérdense, si yo extraigo la sangre, la estoy enfriando, y si yo regresa la sangre por debajo de 36,5 al paciente, voy a empezar a hacer alteraciones en la homeostasis del paciente, coagulopatías, muchos efectos deleterios. Por eso tenemos que tener un control de la temperatura y tenemos que tener un calentador que nos permita que se conecte directamente a la membrana, que cuando se extrae se mantenga la temperatura adecuada que yo quiero y que regrese el paciente en esta temperatura de tal forma que nos olvidemos de esa situación. Entonces, fíjense cómo aquí más oscura llega la sangre, se llama a la premembrana, y que después de difundir, ¿no? Y de intercambiar el oxígeno, cómo sale esta sangre y regresa roja, totalmente oxigenada, ¿no? Tengo este dispositivo a través del cual me permite también dar la cantidad de aporte en FiO2 que le voy a dar a la membrana, como también tengo esto que se llama el blender, que me permite dar litros, ¿sí? Litros de aire ambiente, a través del cual, cuando yo incremento la mayor cantidad de litros, le estoy dando para que el paciente lave mayor cantidad de CO2. A menor cantidad, obviamente, lava menos CO2. Entonces, también me permite extraer el CO2 del paciente. En este caso, yo utilizo estos dos para controlar y mantener al paciente dentro de los parámetros gasométricos adecuados que yo quiero, para que el paciente en choque cardiogénico no tenga otras injurias de ningún tipo, y lograr tener este control común, ¿no? Entonces, este es un sistema Rotaflow, ¿sí? También tenemos un sistema de emergencia. ¿Qué sucede? Estas baterías tienen como duración de 2 horas, el CardioHelp que les mencioné 10 horas. Como este Rotaflow, yo puedo, lo que puedo hacer es, si deja de funcionar, yo agarro, desconecto la membrana de oxigenación, la conecto aquí y yo mismo empiezo a girar de manera manual para mantener las revoluciones y que la sangre siga yendo y que el paciente no haga coágulo, ¿no? Yo no puedo mantener el flujo a un paciente con menos de 2 litros. Yo ya lo estoy teniendo a menos de 2 litros, generado por revoluciones, menos de 2 litros, yo ya estoy en riesgo de hacer alguna coagulopatía, ¿no? Normalmente todo ese sistema tiene que mantenerse anticoagulado. Por eso los pacientes con riesgo de sangrado y demás hay que evaluarlos muy bien. Entonces, toda esta complejidad del equipo, fíjense, es una fisiología externa diferente a la del paciente. Tengo tanto asistencia circulatoria, tengo tanto una función pulmonar, ¿no? Tengo el manejo de la temperatura, tengo presiones, tengo valores gasométricos que tengo que verificar premembrana y postmembrana, tengo presiones transmembrana, tengo que ver
cuánto de gasto cardíaco le voy a dar al paciente para que no compita con el gasto cardíaco nativo, para que yo no haga ese efecto deleterio en el corazón. Entonces, el órgano institucional grande es la ELSO. Es una organización encargada de recomendar cómo se debe utilizar, de acreditar quienes están certificados para esto. En el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, nosotros somos una sede que hemos puesto y que ponemos ECMOs, tanto venovenosos como venoarteriales. Los ECMO venovenosos del Estado que se pusieron este año en esta contingencia de COVID fueron ahí. Y los ECMOs venoarteriales, que son los que más se utilizan porque es un centro cardiovascular, ¿no? Entonces, el ECMO o este soporte circulatorio extracorpóreo tiene varias modalidades. Puede ser venoarterial o puede ser veno-venoarterial, ¿no? O puede ser venovenoso. Veno-venoarterial en el caso de que el paciente tenga una falla cardíaca y respiratoria. Un venovenoso en el caso de que sea solamente falla respiratoria o un venoarterial en el caso de falla cardíaca, ¿no? Y también por el otro lado, cuando yo tengo intoxicaciones por retención de CO2, puede ser únicamente un venovenoso, un venoarterial, dependiendo del contexto para protección pulmonar, ¿no? Ya les mostré el procedimiento de la colocación del ECMO, realmente es a través de cánulas. En países como Colombia, que no está lejos, Bucaramanga pone alrededor del año como 70 ECMO por año. Ellos ya no utilizan grupos de cirujanos, ellos utilizan canulaciones por punción directa. Son cánulas muy grandes que realmente en muchos casos, desde mi punto de vista, yo creo que sí se requiere el cirujano, sobre todo para el ECMO venoarterial. Eso es muy, muy, muy relevante. Lo que sí tenemos que observar aquí, ¿sí? Es que de dónde a dónde se canula. El ECMO venoarterial, ¿sí? El ECMO venoarterial es el que nosotros utilizamos como soporte circulatorio. Retiramos la sangre venosa y la regresamos a la arteria. Eso es lo que les tiene que quedar claro. El ECMO venovenoso, que no es motivo de esta plática, y que se está utilizando en contingencia de COVID, es retirar la sangre del sistema venoso y regresarla al mismo sistema venoso para que pase a través del sistema de circulación menor pulmonar y regrese al ventrículo izquierdo, y de esta manera el ventrículo izquierdo perfunda todo, ¿no? Fíjense cómo aquí vamos a ver, este es un video ilustrativo. Es un video ilustrativo cómo el paciente está en la terapia intensiva, como este es un ECMO canulado, obviamente a nivel central, ¿sí? Es un ECMO venovenoso. El ECMO venoarterial casi siempre se hace femoral, casi siempre se hace de manera central, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que la sangre se retira a nivel, la sangre venosa se extrae, ¿no? Y tiene un circuito de ingreso y un circuito de egreso, ¿no? Entonces, cuando se extrae la sangre, como pueden observar ustedes, llega a esta membrana artificial, ¿no? La bomba es la que lo logra extraer todo y es la que lleva y vuelve a poner, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es, fíjense este paciente, ¿no? Es un paciente que está conectado al ECMO, ¿no? Fue hospitalizado por un problema circulatorio, por una falla pulmonar, ¿no? Está canulado el paciente actualmente, tiene una cánula Avalon, que es una cánula que no se vende todavía en el país, una única cánula que nos permite regresar la sangre al paciente y extraer la sangre, que requiere más, a mayor manejo y mayor complejidad, pero como la intención es, el paciente actualmente, los pulmones están dañados, el paciente está en recuperación del daño pulmonar, y después del ECMO se lo pudo extubar al paciente, ya no requirió de asistencia ventilatoria, y este paciente puede iniciarse el proceso de recuperación. Es importante mencionar para ustedes porque los pacientes
candidatos a trasplante pulmonar tienen que estar así, en el video. Pacientes comiendo, movilizándose y rehabilitando. Un paciente trasplante pulmonar no es como un paciente a trasplante cardíaco que puede estar grave esperando que le llegue el corazón. Un paciente a trasplante pulmonar tiene que estar en estas condiciones de recuperación. Fíjense cómo después de la asistencia se logró retirar el ECMO, el paciente recuperó su capacidad pulmonar y cómo el paciente se egresó sin necesidad de traqueostomía, ¿no? Lo bueno de que tenemos que entender y que a ustedes les menciono desde ahora del ECMO es que el ECMO tiene que ser indicado temprano, no de manera tardía. Un ECMO tardío es un ECMO que no tiene beneficio sobre el paciente. El ECMO tiene cierta indicación. Fíjense cómo se realizan las canulaciones. Esta es una cánula venosa. Fíjense cómo son como las cánulas de cirugía. Lo bonito de esto es que es una colocación percutánea, no es una colocación quirúrgica. Ya se hizo el abordaje del paciente, ya se logró ingresar el catéter del paciente a través de la punción venosa. Ya se hicieron ya se hicieron la colocación de cánulas de dilatación de todo tipo, ¿no? Se van a pasar las cánulas de dilatación, se apertura, ¿sí? Y fíjense cómo luego se va a avanzar el dilatador, ¿no? De tal forma, por la punción femoral, y luego se avanza la cánula que tiene que ir hacia cierta posición para lograr la extracción sanguínea. Entonces, fíjense cómo aquí se está extrayendo, ¿sí? Esta es una cánula única, ¿sí? Se está extrayendo la sangre del paciente, ¿sí? Y se retornará la sangre del paciente, ¿no? Fíjense cómo que ve la sangre venosa y ya regresa oxigenada la sangre arterial. El paciente logró mejorar la saturación ya sin los parámetros respiratorios. Entonces, retornando al tema del ECMO venoarterial, lo importante para entender el ECMO venoarterial es lo siguiente. El ECMO venoarterial es eso, es un puente A. O sea, no hay que tener en el concepto de que el ECMO venoarterial, de que el ECMO como tal es una terapia, es un tratamiento, es curación. El ECMO es un puente A. Pueden ser múltiples las causas. Está demostrado que los pacientes con miocardiopatía por miocarditis viral con ECMO tienen una sobrevida hasta del 80% después del ECMO, colocado con el ECMO. Pueden haber muchas causas que pueda decidir por choque cardiogénico yo colocar el ECMO, pero fíjense, es un puente a que ese paciente va a recuperar esa función cardíaca. No es lo mismo colocar un ECMO a un paciente con infarto agudo de miocardio que no le abrí la arteria, que no lo traté, que no lo voy a operar, que no lo puedo poner a trasplante, ¿no? Es un puente a trasplante. O sea, es un paciente que yo decido colocarlo porque está en falla cardíaca crónica, tiene 25 años, no ha recuperado de miocarditis y ahora está en choque cardiogénico, le coloco el ECMO, lo soporto y lo pongo en lista cero para trasplante cardíaco. Es un puente, fíjense, a pasarlo algo que ya tenemos en el país, que se colocó en el Instituto de Cardiología cuando yo estuve de residente, que es la asistencia circulatoria mecánica de larga duración. Este sí juega un papel de soporte mecánico del ventrículo izquierdo, ya van a ver cómo, o también el ECMO puede ser un puente a decisión, es decir, es un paciente que no tiene recuperación y que probablemente voy a llegar a la futilidad. Por eso, la colocación del ECMO tiene tiene que tener un equipo médico que pueda decidir de manera objetiva con mucha ética. Bueno, al parecer, doctor, no, hasta el momento no tenemos preguntas. Bueno, yo sí No se tengo preocupe. una pregunta en lo personal. Quisiera que me quedara un poquito más claro este concepto. Bueno, nos mencionaba ahorita de estas innovaciones que hay en la cardiología, de lo que es la asistencia mecánica circulatoria y demás.
Y mi duda Ujú. es si este tipo de pacientes debe de tener un tratamiento coadyuvante, debe de estar, no sé, anticoagulado o alguna condición especial. De este último, por ejemplo, que viste del sistema circulatorio, Ajá. del atleta, mantiene ciertos flujos y obviamente es un sistema que puede coagular, ¿no? Es el desarrollo de los HeartMate, que son estos equipitos que se ponen dentro del corazón en una cirugía y que luego el paciente regresa a su vida mientras espera probablemente un trasplante, evolucionaron. Los primeros hacían mucha trombosis, el HeartMate 2, el HeartMate 1, este HeartMate 3, ya con el Momentum, que es el estudio que publicaron, ya tienen disminución en la cantidad de eventos trombóticos. Obviamente necesitan tratamiento coadyuvante. Y el ECMO como tal, del que hablé, requiere también anticoagulación durante su manejo, ¿no? Se requiere ciertas metas de anticoagulación por la cantidad de flujos, es una cuestión muy dinámica, pero sí, en concepto general, necesita tratamiento anticoagulante, harina en infusión, el otro. Y doctor, en el caso de, bueno, un paciente que tal vez sufrió un choque cardiogénico y pues con ayuda de ECMO pues salió adelante, ¿qué es lo que se le recomienda a este tipo de pacientes? No sé, rehabilitación cardíaca o algo, hay algo en especial que los pueda ayudar a retomar pues una mejor calidad de vida. Mira, los de choque cardiogénico es el manejo de acuerdo. Sean pacientes de choque cardiogénico, es el manejo cardíaco agudo. Es soporte. Entonces, eh, ¿hay algún otro tratamiento coadyuvante? Es pues implementar equipos de un protocolo de ECMO, como tú quieras. Eh, Imagínate que venga un paciente ahora de 15 años o 18 años por influenza con choque cardiogénico, lo conectamos a ECMO y no mejora el corazón. O sea, estás a la cuarta semana de ECMO y el corazón no mejora porque no hay respuesta. Entonces tienes que tener la capacidad administrativa también de ofrecerle otras cosas, como trasplante cardíaco. Entonces son realidades que tenemos que ir creciendo nosotros aquí en Puebla como tal, ¿no? O sea, seguimos esperando. Y yo creo que mientras sigamos esperando no vamos a llegar a hacer cambios de paradigmas, ¿no? Entonces nosotros iniciamos el proyecto de ECMO en algunos hospitales con esta intención, pero va de la mano ligada de otras ideas, porque si no, simplemente te dedicas a hacer algo que no tiene sostén. Y como les quiero que les quede claro del ECMO, es puente A. Eh, bueno,